Buenos días, mi nombre es José Luis Torres, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental dentro de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Mi tema a exponer es la electroremediación de los suelos. Entonces, empecemos. Empecemos con un breve resumen. En las últimas 2 décadas se ha incrementado el interés por desarrollar tecnologías que ayuden a solucionar el problema de los suelos contaminados. La mayoría de estas se han orientado hacia los procesos de remediación in situ, dentro de los cuales se ha propuesto la electroremediación por su capacidad de remover contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. Se va a presentar esta tecnología de electroremediación para la restauración de suelos contaminados con compuestos orgánicos e inorgánicos, además de metales pesados. Ahora vamos a darles una pequeña introducción. El aprovechamiento de los recursos naturales, ya sean maderas, minerales, agua y demás, ha sido base fundamental para el desarrollo de la humanidad, como resultado de la tecnificación de los procesos de producción a partir de la revolución industrial. Pero esto también ha traído consecuencias. El uso de estos recursos incrementó y en consecuencia también comenzaron a generar grandes volúmenes de desechos industriales y urbanos. Estos desechos, debido al lento desarrollo y a la ineficiencia de las técnicas de manejo, han generado gran cantidad de sitios contaminados con metales pesados, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y otros materiales peligrosos. Es por esto que nosotros como futuros ingenieros ambientales estamos promoviendo estas técnicas de remediación para así poder concientizar a las futuras generaciones y público en general, ya que este es un tema de gran importancia que tiene gran relevancia. Como sabemos, el tema de la contaminación en las últimas décadas ha aumentado considerablemente y con esto pues, queremos poner nuestro granito de arena eh, para así obtener un resultado de que empiece a disminuir esto, ya que es un problema muy importante a tener en cuenta. Dentro de la diversidad de tecnologías figuran las aplicables in situ, las cuales al evitar operaciones de excavación y transporte suponen una reducción de costos y riesgos. Esto es importante ya que al reducirse los costos, estas prácticas de remediación se puede aplicar dentro de países que están en vía de desarrollo, ya que como sabemos hay países que no tienen tantos recursos para implementar todo esto. Ya. Dentro de este grupo de tecnologías destacan algunas como la electroremediación, arrastre de fluidos, extracción forzada con vapores, oxidación química y el conocido la farming. El enfoque es un tema muy importante y que yo les recomendaría lo puedan investigar aparte. Entonces, en el caso de la electroremediación, esta técnica ha demostrado su capacidad de remover algunos contaminantes orgánicos como tricloroetileno, hidrocarburos, ya sean estudios de laboratorio a nivel piloto o de campo, siempre ha dado buenos resultados. Sin embargo, su principal aplicación ha sido en suelos contaminados con metales, para remover elementos como el cromo, el cadmio, el mercurio, el plomo, el manganeso, el zinc, el arsénico. Esos son los elementos principales que remueven. Entonces vamos a hablar sobre el fundamento de la técnica. La electroremediación es una tecnología para restaurar suelos contaminados que se basa en la generación de un campo eléctrico a partir de imponer corriente directa. Para la aplicación de una diferencia de potencial o una corriente directa se requiere el empleo de electrodos
el ánodo y el cátodo, que como nosotros sabemos, el ánodo es el polo positivo y el cátodo es el negativo. El uno cede electrones y el otro los recibe. Entonces, este ánodo y cátodo son colocados en pozos excavados dentro del suelo, como podemos observar en la imagen. Se observa cómo están estos polos excavados en el suelo. Usualmente estos se aumentan con un electrolito para mejorar las condiciones de conducción del campo eléctrico. La acción del electrolito permite transportar el contaminante hacia los pozos donde estos serán extraídos, al contrario de la arrastre de fluidos. Esta técnica permite establecer una migración dirigida, la cual evita la dispersión del contaminante fuera de la zona de tratamiento. Entonces es muy importante ya que no queremos que los contaminantes salgan de la zona que estamos tratando, ya que de no ser así sería una técnica ineficiente y es algo que no queremos. Bueno, existen mecanismos de remoción dentro de la electroremisión, los cuales son tres. Los mecanismos principales por los cuales el campo eléctrico conduce los contaminantes hacia los electrodos son electromigración, electroósmosis y electroforesis, siendo los dos primeros los que ejercen la mayor influencia en el transporte de contaminante. Entonces, primero vamos a empezar hablando sobre la electromigración. Este es un fenómeno en el cual los iones en solución y los coloides que tienen carga eléctrica se mueven a través del campo eléctrico, con una velocidad que es proporcional al producto de la fuerza del campo eléctrico y a la movilidad del ion o partícula. Entonces, observemos la gráfica. En esta parte se encuentra el suelo contaminado. Es una descripción del suelo contaminado. Ya, podemos encontrar el ánodo en esta parte y el cátodo. Y como nos decía la teoría, dentro del suelo contaminado, las partículas, iones, contaminantes, se separan o migran a diferentes sectores. En este caso, se separan hacia el ánodo o se separan hacia el cátodo. Ya, esto es la electromigración. Ahora vamos a hablar sobre la electroósmosis. Este es un fenómeno de transporte en el cual el líquido saturante junto con las sustancias que se suspenden en él, sean en este caso coloides con o sin carga, fluyen hacia uno de los electrodos, pero normalmente fluyen hacia el cátodo. Y bueno, esto lo podemos observar en la gráfica. Observamos las partículas coloidales, cómo fluyen hacia el cátodo. En esta parte se ve claramente cómo fluyen hacia el cátodo. Y tenemos la electroforesis. Este mecanismo se observa cuando hay partículas o coloides con carga eléctrica, de forma que los contaminantes ligados a este material particulado pueden ser transportados por el campo eléctrico. Existen diversos factores que influyen dentro de la electroremediación. Yo lo resumí en los cuatro principales según mi opinión. Entonces tenemos el pH. Los cambios de pH promueven reacciones de los metales con otras sustancias que se encuentran en el suelo de forma natural. Este factor regula la movilidad de los contaminantes en el proceso de electroremediación. También tenemos la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, en este caso del suelo, es diferente para cada tipo de suelo. Aquí cabe destacar que no todos los suelos son iguales, esto ya lo debemos saber. Cada tipo de suelo tiene sus estructura diferente, compuestos diferentes. Ya. Está definida como la capacidad de un medio o espacio físico de permitir el paso de la corriente eléctrica.
Para conocer la conductívidad eléctrica de un suelo es necesario ponerla en suspensión acuosa y medirla con un tensiómetro. También tenemos la naturaleza y química del suelo. La electroremediación se ha probado exitosamente en ensayos de laboratorios con suelos de granulometría muy finos, en este caso limos y arcillas, y de baja permeabilidad. También puede ser aplicada en los suelos arenosos siempre y cuando exista un horizonte impermeable debajo del suelo contaminado, el cual impedirá que el electrolito drene a estratos más profundos. Y por último tenemos la naturaleza del contaminante. La especie química de los contaminantes es un factor que influye fuertemente sobre la eficiencia de esta técnica. A continuación voy a hablar algunas desventajas y ventajas que tiene esta técnica de remediación. Voy a empezar con las ventajas. Está disponible comercialmente, es algo positivo. El contaminante puede separarse del suelo con facilidad, incluso en forma pura. Es una alternativa eficiente y se puede aplicar en suelos arcillosos. Ahora hablemos de las ventajas. No es aplicable en todo tipo de suelos. Como les mencioné anteriormente, no todos los suelos son iguales, cada uno tiene compuestos diferentes. Y esto me lleva a explicarles algo más. Antes de realizar cualquier tipo de remediación, lo idóneo sería analizar el suelo previamente, ya que si esta remediación, que es la electroremediación, no es aplicable dentro de un suelo que se ha analizado, se procede a analizar las demás técnicas de remediación, las cuales son muchas. Y se llega a concluir eh, cuál es la técnica que mejor se aplicaría dentro del suelo, previamente analizado. Es por esto que es de vital importancia, antes de aplicar cualquier técnica de remediación, analizar el suelo para no cometer errores, no invertir en técnicas que no nos van a dar, que no nos van a hacer de utilidad. Por eso lo principal, antes de todo esto, sería analizar el tipo de suelo. Ya, entonces sigamos. Otra desventaja es que el suelo tratado pierde ligeramente su fertilidad. Es necesario hidratar el suelo por lo menos 24 horas antes de realizar el método. Valores extremos de pH o reacciones redox disminuyen de una manera considerable la eficiencia de esta técnica de remediación. Por eso les decía que previamente lo más factible sería analizar el tipo de suelo para así verificar cuál es la técnica de remediación más adecuada para el suelo al que queremos remediar. Ahora voy a explicar diferentes aplicaciones en campo donde mostraré algunos resultados que diferentes empresas que están trabajando con esta técnica han demostrado. Actualmente en los Estados Unidos y en Europa existen compañías que ofrecen la remediación electrocinética. Electrocinética o electroremediación es lo mismo, dentro de su portafolio de tecnologías. Dentro de estas compañías de servicio de remediación de suelos contaminados se encuentran Electrokinetics Inc., Geokinetics International Inc. y Battle Memories Institute, entre otros. De estas compañías, Geokinetics International reporta que ha efectuado proyectos de remediación como base tecnológica. La totalidad de los proyectos está orientada a la remediación de sitios contaminados con metales y demás contaminantes, que ya los vamos a ver a continuación.
Nos dice que en 1995 Geokinetics International reportó la remediación de un sitio de 213 metros cúbicos con 1 metro de profundidad. Estos estaban contaminados con cadmio, cobre, níquel, plomo y zinc. En 18 meses de electromedición, que fue el tiempo que duró este proceso de remediación, obteniendo eficiencias diferenciadas para cada elemento, donde variaba desde el 75% para el cobre hasta el 99% para el plomo, que son valores muy aceptables. O sea, nos demuestra la eficiencia de esta técnica, con un costo desde 300 hasta $500 por yarda cúbica. Si queremos implementar esto dentro de nuestros países, los valores van a incrementar considerablemente, ya que en países en vías de desarrollo todavía estas tecnologías no están implementadas. En 1996 se realizó una demostración de extracción de plomo de un campo de pruebas balísticas de la Armada norteamericana. Los resultados mostraron una disminución del nivel de contaminación de 4.500 miligramos sobre kilogramos a menos de 300 miligramos sobre kilogramos de plomo en 30 semanas de operación. Son datos que demuestran la eficiencia de esta técnica. Ya. En 1997, la empresa Environmental and Technology Service reportó la remediación de un sitio de 3.700 metros cuadrados con 21 metros de profundidad, que ya esta es una profundidad ya considerable. Contaminadas con compuestos orgánicos, volátiles, látex e hidrocarburos totales derivados del petróleo. En 12 meses se obtuvieron eficiencias mayores al 90%, con un costo entre 17 y $50 por tonelada de suelo. Si implementáramos estas técnicas dentro de, diéramos a conocer en más países, ya sus valores empezarían a disminuir. Por eso es de vital importancia difundir estos temas para hacer un cambio para ya ser parte del cambio. En esta parte les voy a mostrar un montaje de esta técnica de electroremediación a una escala pequeña, pero nos da una idea clara de cómo funciona esta técnica de electroremediación. El montaje de remediación para un suelo con contaminante criterio hierro. Lo que se hizo fue adaptar una caja de plástico para hacer remediación por electrólisis. Entonces hay 3 compartimientos, en la mitad se encuentra el suelo y al lado se va a agregar ácido fosfórico 0 molar. Entonces, pues se encuentran los tubos de acero inoxidable, el cual son los conductores de energía para hacer que se formen los iones, pues por medio de la electricidad. La fuente que estamos usando genera 24 voltios de energía. Con este video ya se tiene una idea más clara a una mínima escala de cómo funciona esta técnica. El montaje de remediación para un suelo. Y como último punto voy a dar unas conclusiones a las que se llegó dentro de esta exposición. Entonces, los costos asociados a la aplicación en campo de la electroremediación dependen de diferentes factores, como la cantidad de suelo a remediar, la conductividad del suelo, el tipo de contaminante, el tipo y construcción de los electrodos, la distancia entre electrodos y diseño utilizado. Sin embargo, y escuchen bien, el factor que tiene un mayor impacto es el consumo de energía eléctrica,
ya que este es el costo más elevado dentro de esta práctica de la electroremediación. La electroremediación tiene un gran potencial para descontaminar diversos tipos de suelos contaminados con compuestos orgánicos e inorgánicos en un amplio rango de concentraciones. Aunque en diversos estudios, tanto de laboratorio como de campo, se han obtenido buenos resultados, todavía es necesario avanzar en las investigaciones para tener un mejor entendimiento de los fenómenos de transporte involucrado. De esta manera se podrán desarrollar en un futuro técnicas híbridas. Sí sería bueno analizar, digamos, para en un futuro poder implementar técnicas al mismo tiempo. Es decir, podemos aplicar el land farming con la electroremediación y así combinar técnicas para obtener una mayor eficiencia. Ya, técnicas híbridas que aprovechan la capacidad de la electroremediación y obtener altas eficiencias de remoción de campo. Bueno, esto fue todo por mi parte. Esta fue la presentación. Les agradezco mucho por el tiempo que se han tomado para ver esta presentación. Y sin nada más que decir, les agradezco y muchas gracias.